Vamos llegando, Carla, Ronaldo, Alejandro, Buenos días, señor Gustavo. Carla, ¿cómo estás? Alejandrito, Ronaldo, Alonso, bien, listo. Les voy dando las buenas tardes. Son las 12 más de ¿Qué las... tal? Buenas tardes. Alonso, ¿cómo vas? Vamos a, vamos a ir avanzando. Hoy, bueno, ya los saludo, que por ahí ve a Melanie también. Ahí está Melanie, listo. Los voy saludando y vamos a trabajar un taller hoy, creo que nos va a sumar en lo que hacemos. Es un taller que lo vamos a traer en dos sesiones. Vamos a tener hoy una de 12 a 12, bueno, acabamos de empezar 12 y algo. Creo que tipo 1:15, 1:20, exagerando 1:30. Y vamos a tener la otra el sábado a la 1:30. La idea es que fortalezcamos un poco la gestión que tenemos plasmada en lo que son los indicadores. Esto lo conversamos hace como un mes más o menos en una reunión que tuvimos precisamente en Cusco y vimos la necesidad de, de registrar, de seguir, de tener de tener elementos de control nuestro como equipos y obviamente de manera individual en donde estoy dando el acceso a todo el equipo. Hay un equipo grandecito, bueno, como somos creo que 5 equipos más o menos los que estamos hoy reuniéndonos. Aproveché para que pudiéramos estar. Entonces, el objetivo puntual es ese, que tengamos esa manera de lo que hacemos, lo registremos en cuatro indicadores, no coloqué muchos. Básicamente con cuatro tenemos para que tampoco nos compliquemos en lo que hacemos y no vamos a tener tampoco, digamos así, más carga a nivel de gestión entre todo lo que tenemos que hacer. Pero sí es necesario que tengamos esa posibilidad donde sepamos dominar cuatro indicadores, no coloqué más, como les mencionaba. Entonces, vamos a ver, les estoy compartiendo una presentación que les hice cortita. O la idea es que, bueno, aparte va a quedar grabada por si en algún momento necesitan repasar un poco y les voy a mandar una parte teórica por si quieren estudiar también un poco sobre este tema y eh, que les quede también para repasar. No es muy complicado lo que vamos a ver, pero sí es muy necesario, es bien necesario, es bien y sobre todo importante que sí lo manejemos de esta manera que les voy a contar. Listo. Hoy tenemos la sesión número 1. Básicamente vamos a manejar los cuatro indicadores que les estoy comentando y la forma en la que los vamos a trabajar. Entonces, que le estoy dando acceso a todos, están entrando ahí, ya les voy dando ese ingreso. Entonces, esa es la sesión de hoy. En la número 2, ya vamos a ver cómo presentamos, cómo los vamos a presentar y a ver, silencio, ahí sí, listo. Y cómo vamos a hacer cómo va a ser el control, el impacto en los resultados con el control que vamos a hacer. Esa es la forma de lo que terminamos pasado mañana, que hacemos la sesión número 2. Y después, ya, bueno, en diferentes reuniones vamos a ver cómo los vamos a interiorizar, como les digo, que complemente lo que hacemos, pero que no nos genere más carga, pues ese es el objetivo, entre todo lo que tenemos que hacer diariamente. Entonces, aquí está la definición para que la tengan un poco clara. Un indicador, básicamente métricas, indicadores, el término que se maneja comúnmente son los KPIs, porque lo han escuchado, y si no lo han escuchado, pues un KPI es básicamente un indicador, nos muestra lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Es un medidor de diferentes formas, hay muchas maneras de medir la gestión que tenemos. Entonces, un KPI sí es muy necesario que tengamos en cuenta
en la gestión que hacemos, sobre todo en las ventas, es fundamental porque le ayuda a uno a interpretar un poco el momento, la posición en la que está. Lo más fácil es el saber la meta que yo tengo y sobre eso en cuánto voy. Eso es, digámoslo así, lo más elemental, por decirlo así. Pero sobre eso también hay otros KPI que nos pueden ayudar un poco a, como que a saber por dónde nos volvemos un poco más eficientes. Es algo que nos puede ayudar en medio de todo, porque aquí hay, bueno, aquí en los equipos que estoy viendo hay gente bien experimentada, que saben bastante del tema, pero como siempre les he dicho, Jorge, ¿cómo estás? Como siempre les he dicho, tenemos que involucrar la técnica, no solamente es la experiencia, la intuición, el día a día que nos va volviendo más experimentados en lo que hacemos, sino incluirle la técnica. Hay que tener técnica tener pasos específicos, incluir temas puntuales de procesos. Entonces, eso no se nos puede ir dentro de lo que hacemos, no, que no se nos vaya, que no se nos escape de las manos esa forma de trabajar, incluyamos la técnica, es importantísimo. Listo, entonces los KPI, los Key Performance Indicators, son los indicadores claves de desempeño. Ahí hay que hacer una corrección, ¿no? Es una D en vez de una C. Indicadores claves de desempeño, que son las métricas y todo, como hemos hablado siempre, todo lo que sea información tiene que ser numérico. Los números nos permiten autointerpretar. Lo descriptivo es necesario, pero sin números es más complicado interpretar. Hay veces, de pronto, percepciones que podemos tener que de pronto nos pueden hacer equivocar y tomar decisiones inadecuadas, nos puede de pronto frustrar, porque hay veces las ventas las llevamos desde un punto de vista emocional y eso no es tan bueno. Entonces, los indicadores nos permiten ser un poco más racionales, un poco más técnicos y sobre eso que nos volvamos más eficaces, que es el objetivo puntual de nosotros como equipos de ventas dentro de lo que, bueno, las jornadas y los diferentes equipos que conformamos. ¿Listo? Entonces, este es la definición de lo que manejamos como KPI. Aquí la ven en pantalla y sobre eso es como la base para tenerlo muy en cuenta. Yo estoy dejando el chat abierto. Si de pronto, como aquí, creo que nos conocemos todos, entonces si alguna pregunta en esta reunión, yo creo que lo contamos, no hay problema. Aquí estamos en confianza, por decirlo así. Entonces me escriben, listo, me escriben cualquier cosa como Jorge, pues Jorge me saludó por chat. Entonces, cualquier cosa me escriben, oye, lo que sea, listo. Y si no, después, bueno, lo vemos. Ustedes saben que con gusto yo estoy para apoyarles en todo lo que puedan necesitar. Entonces, este es el concepto, es bien claro. Lo que, bueno, no hay que ir tampoco profundizar tanto, pero esto es básicamente, son indicadores que nos ayudan, básicamente, eso es lo que manejamos. Como les decía al principio, yo coloqué cuatro tipos de indicadores que son los que más, son los más comunes, son los que manejamos, hay veces sin saber, lo que alguien tiene abierto, le cerré el micrófono para que escuchemos bien. Y son los que manejamos normalmente, pero yo digámoslo así, los coloqué un poquito más técnicos, precisamente de lo que estamos hablando y que también lo entendamos muy bien. Hola Ida, ¿cómo estás? Me estás saludando. Entonces, eso es el punto, tener cuatro indicadores que son el de las oportunidades, que es lo que hacemos todos los días. Nosotros buscamos oportunidades siempre. Uno, el de las tendencias de compra, que también es fundamental entender cómo vendemos lo que vendemos, porque la gente tiene diferentes preferencias por lo que pueda pagar o por lo que de pronto quiera comprar normalmente. Son las tendencias, ahora lo vemos, nos vamos a detallar
cada indicador para que nos quede más claro todo el panorama. La conversión, ahí está, no digo que sea la clave de todo, pero yo, como siempre les he enseñado y les he transmitido en diferentes momentos que hemos podido conversar, son dos cosas. Una, buscar gente para que nos pague. Es un trabajo que nos toca hacer todos los días, conseguir clientes, todos los días. Todos los que estamos acá nos toca hacer todos los días eso, conseguir clientes que nos paguen. Y bueno, hay unos mecanismos que ahora los revisamos. Y dos, esos clientes que conseguimos o esas oportunidades que generamos, pues nos toca convertirlas en ventas, en ya que nos paguen. Esos son los dos puntos clave de todo lo que hacemos nosotros en el día a día. Pero esa es la, digamos así, la tarea que nos lleva a que las acciones que tengamos para trabajarlas sí tengan como esa secuencia, esa técnica que yo les menciono y les repito constantemente. O sea, no es solamente colocar contenido, esperar que nos llegue por publicidad, mirar a ver si nos llega una visita, que si conseguimos un referido. O sea, esas son las acciones, pero nos toca trabajarlas de manera constante. Eso es el día a día, pero sobre todo sumar otro tipo de acciones que las complementen y de una manera todavía más organizada, llamándolo así, planificarlas, porque nosotros podemos planificar nuestro trabajo, no solamente llegar al turno a ver qué pasa en el día y sobre eso pues esperar a que nos llegue la plata o que se nos den las oportunidades. Creo que podemos fortalecernos más y por eso fue la idea de hacer este tema hoy. El trabajo de hoy es como fortalecer un poco lo que hacemos, que conociéndonos ya poco, a mí me parece que sí hay un equipo que sí hacemos un buen trabajo relativamente hablando, pero podríamos todavía tener más potencia en el resultado si planificamos mejor, si hacemos como que un paso a paso en muchas acciones. Entonces, ese es el objetivo puntual. O sea, y retomando los puntos, son estos cuatro indicadores, estos cuatro KPI, lo que son eh, generar oportunidades, y ahí aplicamos el concepto de PEC. PEC, planeación, ejecución y control. Planificamos, ejecutamos lo que planificamos, controlamos las acciones que determinamos para hacer en el día a día, para ejecutar. Y obviamente eso nos da el resultado. Hay un concepto del ciclo administrativo que es precisamente planear, ejecutar, controlar y obtener un resultado. Yo lo dejé en el PEC, que es el planear, ejecutar, controlar, que eso nos determina un resultado. Es como para que de todas maneras tengamos como les decía, técnicamente aplicamos el PEC, planear, ejecutar y controlar. Entonces, nosotros en una semana de lunes a sábado, casi todos los que estamos acá trabajamos de lunes a sábado, o casi todos trabajamos yo creo que sí, de lunes a viernes, habrá pocos, pero la mayoría estamos de lunes a sábado. Y sobre eso, como que armar una especie de semana, esos 6 días, más o menos cómo van a ser. Porque lunes y martes nosotros tenemos un mercado como que, no digo que sea que no llegue así inmediatamente, pero sí son los días más fuertes, sobre todo lunes a miércoles. Ya lo que es jueves, viernes y sábado, por ahí una curva un poco descendente, que ahí es donde les digo yo, una planificación nos podría ayudar a que esa curva no cayera tanto y que sobre todo que no tengamos ceros. Los ceros no son buenos, no es nada bueno ceros en ventas. Entonces, esa planificación, esa programación en el PEC, por ahí nos podría aportar y que no nos afecte tanto hay veces cuando esperamos a que nos resulte que llegue alguien a comprarnos, que eso es lo que nunca podemos de pronto esperar. No esperemos, o sea, es relativo que sí pase, pero a veces no. Entonces la planificación de ciertas acciones nos puede ayudar a que tengamos algunos pilares
para que no nos afecte cuando las bases de datos no nos responden, cuando el referido se demora un poco, cuando las citas no nos cumplen. Teníamos 3 citas y no nos llegaron. Es todo un tema, porque dependíamos de pronto de esas 3 citas y hay veces hasta nos confiamos de que esas 3 citas nos iban a pagar y por alguna razón no las 3 no nos llegaron. Entonces nos quedamos en cero o por ahí en una ventica. Entonces, la programación o planificación de algunas, así sea de 2 actividades en paralelo o adicional a lo que normalmente sabemos que ya nos va a entrar porque programamos citas y porque siempre cae una visita o nosotros conseguimos referir, que sumemos a ese punto. ¿Listo? Entonces, ese es el primer indicador que ahora les voy a compartir. El de la tendencia, eso es la forma en la que nos compra la gente. El de la conversión, lo que mencioné hace un momento, de cómo nosotros a cada oportunidad buscamos que sí la cerremos. Esa parte, ahí tenemos que entrenarnos mucho porque hay veces no tenemos muchas oportunidades y las que tenemos, hay veces no las cerramos, ¿cierto? Siempre tenemos que pensar para que nos quede este mensaje. Hay veces la gente no nos responde porque tenemos un efecto en el mercado de clientes y hay veces el mercado de clientes se afecta y no nos compra. Por ejemplo, hay una cantidad de elementos. Cuando tenemos de pronto un problema social, que eso nos ha tocado, creo que todos los que estamos acá nos ha tocado, que de pronto hay una marcha, un paro, alguna vaina y la ciudad se frena, entonces no tenemos mucho comprador, ahí hay una afectación externa. Cuando tenemos problemas de clima, hay veces la lluvia por ahí genera un poco que la gente no se acerque a comprarnos. En el caso de aquí en Lima, no, pero Cusco, Ayacucho, que creo que está vía el intento. Tacna, hay veces llueve también y es difícil. Esos son elementos externos y ahí nos toca luchar. O sea, tampoco nos podemos ya caernos. Nunca, nunca dejemos bajar las manos. Eso sí, como se dice, siempre tenemos que buscar la manera. En ventas es así. Tenemos que estar siempre enfocados en buscar. Nunca nos podemos rendir. Eso sí es un mensaje directo que bueno, lo comparto a nivel de que no podemos, básicamente. Así sepamos que está dura la vaina, nunca podemos bajar la guardia, ¿listo? Y otro tipo de afectaciones, pues hay veces partidos de fútbol afecta el que lleguen, o celebraciones de fiestas de la ciudad. Eso ya sabemos que son elementos que van a estar ahí mes tras mes. Siempre va a pasar algo que afecte la tendencia de compra del mercado. Mire, eso todos los meses va a pasar eso, de una u otra manera. Pero pero nosotros en cuanto a la planificación de la gestión, siempre tenemos que ver cómo cómo nos rebuscamos ahí un cliente. Que una venta hace la diferencia a 0 ventas. Ese es algo que tiene que generarse en la mentalidad de nosotros como integrantes de equipos de venta. No nos podemos rendir, no nos podemos bajar el que haya un entorno complicado que no nos deje, no, ya, nos quedamos y entonces ya, no podemos vender. O sea, es difícil, pero busquemos la manera. ¿Listo? Entonces eso es, bueno, y no sumo la otra parte, que es nuestra, nuestro entorno personal, temas de estudio, eso a veces nos desconcentra y nos desenfoca mucho, problemas personales y todo lo demás que nos afecte a nosotros. Entonces, ahí necesitamos de todas maneras mantener lo que nos protege es la programación. Tener una planificación organizada que nos genere clientes potenciales nos puede ayudar mucho. ¿Listo? Entonces, los indicadores son medibles, controlables, nos permiten tomar acciones según lo que veamos y nos permiten hacer comparaciones de cómo se comporte lo que esté yo analizando a nivel de las tendencias ya de los clientes. Yo estoy, por ejemplo, haciendo una base de datos de recuperación de clientes, por decirlo así. Estoy lanzándole una promoción específica a 30 datos que tenga y veo que esos 30 29 no están queriendo comprarme. Ahí tengo que analizar a ver si es un tema de precio, si es un tema de esa promoción que no les sirve o si es un tema de análisis de ese mercado de clientes. Entonces, ahí, por ejemplo,
Ahí, como ejemplo que estoy tomando, necesitamos entender numéricamente qué puede pasar. De pronto, si cambiamos, de pronto cambiamos de tipo de clientes y me voy, en vez de recuperar, voy a buscar más bien un prospecto nuevo que tenga yo por ahí, una base de prospectos que no me hayan comprado, de pronto eso sí me responde. Entonces, es muy importante analizar numéricamente o, por ejemplo, con ese mismo caso, cambiar de promoción, por decirlo así, o en vez de enviar promoción, enviar un contenido, enviar un caso de éxito. O sea, los números nos pueden ayudar a tomar otras decisiones. Entonces, en esos por eso los KPI nos pueden ayudar a hacer cambios, y lo hemos hecho, en una planificación de una estrategia que tengamos, porque de pronto vimos números, pero siempre números, y o la reforzamos o la modificamos. Eso lo hemos hecho, eso nos ha tocado hacerlo y lo hemos hecho. Entonces, por ahí, pero siempre la clave, ¿cuál es? Los números. Eso nos ha tocado en algún momento conversar. Supongamos Cintia que está por acá. Tenemos un tema con esta promoción de fin de semana que lanzamos y no está sumando como queríamos. Bueno, analicémosla. ¿Cuántos fueron las oportunidades? ¿Cuántos fueron los cierres? ¿Qué pagaron? Oye, decir, ¿sabes qué? Lo que nos dio no se ajustó. Ahora, analicemos causas. ¿Fue por la promoción? ¿Fue por la forma? ¿Fue por...? Numéricamente nos lleva a los cambios de decisiones de pronto. Y bueno, y lo hemos hecho, como les digo. Entonces, esos indicadores son los que nos permiten mejorar el resultado o mejorar de pronto la próxima estrategia que tengamos que utilizar. Básicamente, pues son medibles, son controlables. Yo puedo controlar lo que mida, me permiten tomar acciones y de acuerdo a la comparación que yo pueda hacer, me pueden permitir tomar decisiones para mejorar lo que esté haciendo o para corregir de pronto algo que no nos funcionó. Entonces, ese es el tema de los KPI en cuanto a la importancia de lo que nos permite hacer. El primero, de los cuatro que vamos a tener en cuenta, y el último era el alcance, que es, digámoslo así, es lo que creo que eso lo hacemos de todas maneras por inercia. Es mirar la meta que tengamos, cómo va evolucionando, ¿cierto? Entonces, supongamos dos metas, que es el sistema que casi todos utilizamos. Y sobre esa meta medimos qué tanto estamos acercándonos, qué tanto nos falta, ¿cierto? Eso es algo que normalmente trabajamos. Entonces, ahora lo vemos más detalladamente. Empezamos con el primer KPI y efectivamente utilizamos el PEC, planificar, ejecutar, controlar. En la planificación, ahí es donde es recomendable tener en cuenta, nosotros tenemos un plan general, llamándolo así, y ahí hay una programación. Eh, por decir algo, Ronaldo mm, tiene una estructura ya organizada. Entonces, Ronaldo tiene cuatro actividades ya programadas para el mes. Ya eso está organizado. Dentro de esa programación, nosotros como integrantes del equipo nos pegamos, llamándolo así, nos pegamos de cada actividad para saber qué está al día y sobre eso generar posibles invitaciones, sobre eso generar de pronto posibles compras de prospectos que están pendientes y activarlos con esa actividad planificada. Entonces, sobre esa programación que ya está organizada, nosotros buscamos eh, que nos ayude, que nos impulse a lo que normalmente hacemos, pero que con esa actividad generemos un poco de interés en cierto tipo de clientes. Porque si yo, por ejemplo, tengo ahora, vamos hablando de eso, pongamos el sábado, pasado mañana, que ya está programado un máster de baile,
Entonces yo tengo que ver ahí cómo me pego de esa actividad para ver cómo genero invitados de los prospectos que no me han comprado, que tengan cierto perfil para esa actividad de baile, ahí pegame y planificar que esas invitaciones lleguen y entonces buscar que de ahí me compren si es que no se habían movido de pronto en frío, o sea, no habían venido a comprar la promoción que les dije, de pronto con esa actividad, ahí se mueven, pero hay que ver a cuáles los invito. Pues si tengo un prospecto que su objetivo sea generar hipertrofia, esa no va a ser una buena invitación, ahí no le vamos a pegar. Entonces, por eso en la planificación depende de la actividad. Ahí yo podría ver cómo genero posibles compras pegándome de esa actividad. Pero entonces yo en mi agenda, y es bueno hacer una agendita semanal o no sé, un programa, un cronograma, una programación, como lo quieran organizar en su teléfono, en una aplicación, donde quieran, pero tengan organizado qué va a pasar en esa semana. O sea, no lleguen en el día a día a ver qué pasa, sino que intenten buscar una organización ya planificada hasta donde les dé según lo que tengamos. Entonces, esa ayuda, esa ayuda, a ver si alguien, Jorge me está, y claro, es una ruta, Jorge, es una ruta, es una ruta que establecemos de fechas. Yo sugeriría al menos una fecha clave por semana que esté registrada, así no haya un evento, tener alguna fecha clave. De pronto, mire, los viernes y los sábados son, como mencioné hace un momento, tienen un comportamiento descendente, es natural. Entonces ahí podemos nosotros, a veces vamos perdidos. Es que la planificación nos ayuda a no perdernos, inclusive a no desenfocarnos. Eso es un tema que nos pasa, nos pasa a todos. Si no tenemos una planificación, no nos desenfocamos, estamos a ver a la deriva, a ver qué pasa, y eso en las ventas es riesgoso, es muy riesgoso. Entonces nos puede ayudar mucho eso. Yo sugeriría, como le estaba mencionando, de que tengamos una fecha por semana mínimo al menos como para tener como referente y que yo ahí la utilice. Y eso obviamente es de coordinar. ¿Qué se hace? Y ustedes en lo que hemos compartido, tienen muy buenas iniciativas. Hagamos no sé, un concurso relámpago de algo, de flexiones, y se hace un en vivo de flexiones. O sea, siempre piensen en temas de entrenamiento. Alguna recomendación directa de un profesor, de un buen entrenador, dentro de una clase de baile, una coreografía corta, un reto por cuatro. O sea, hay tanta cosa que hacer en el gimnasio, muchas cosas, y sobre todo que generan atracción. Lo de los retos en vivo son buenísimos, como menciona Jorge, los retos en vivo. Eso sí, hay que organizarlo. Hay gente que no se presta para eso lo sabemos, pero hay gente que sí. Piensen en gente que tenga resultados también, casos de éxito. Eso es muy vendedor, muy vendedor. Entonces, en la planificación, no solo se limiten a las bases de datos que tenemos, no solo se limiten a las visitas que pueden o no llegar, que hay veces no, hay veces sí, pero hay veces no. No se limiten solo a posibles referidos. Piensen en actividades en el día a día que puedan generar atracción. Los en vivo son positivos y tenga en cuenta también, planifique qué va a ser en vivo, planifique eso. Pronto, si hay nutricionistas, si hay fisioterapeuta, ellas tienen muy buen conocimiento y se les puede pedir el favor para ver cómo podemos generar esa atracción. O una actividad, un espacio, todo lo que el gimnasio entrega y puede atraer, eso se puede planificar. Eso se debe planificar. Entonces tengan en cuenta y organícense
desde ese punto de vista nos puede ayudar bastante. Yo he visto transformaciones interesantes en resultados y creo que por acá está Alexandra, la vi. A ver, yo la veo, pues, Alexandra me dice si está así, ahí la vi. Ahí colócame una manito, Alexandra, creo que estás por ahí. Sí, ahí está. Mira, yo he visto transformaciones muy positivas. Alexandra, por ejemplo, es un caso. Ahí está Alexandra. Alexandra ha tenido un cambio, y no es solo por el cambio de Cristian, eso no creo, no es el factor es el trabajo, creo que está haciendo. Ahora, aparte del estudio que está teniendo, creo que también la está fortaleciendo, es un cambio espectacular. La iniciativa que está generando en actividades, eso es muy positivo. Entonces, o sea, es totalmente posible. Y así sucesivamente. No veo a Cleo, no sé si está Cleo, no la veo, no sé, es que hay mucha gente. El caso de María Belén. María Belén hace un contenido espectacular en todo lo que es TikTok y le está generando resultados muy positivos también. Entonces, esos son algunos ejemplos. María Belén, estás por ahí, ¿cierto? Ahí me colocan el chat. Ese trabajo es buenísimo. Y hay veces, mira, hay que tener un poquito de paciencia, porque eso, si hay veces no sale una ni el otro, eso en algún momento sale, pero tienes que ser constante, 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 eso te va saliendo. Hay que tener paciencia, hay que buscar varias opciones y hay un punto ahí clave en el planificar y es lo que ahí resalto, diversificar las acciones, no solo las ventas como lo menciono en el texto de la pantalla, sino diversificar las acciones. Tengan muy en cuenta al no solo hacer contenido y no solo trabajar base de datos, sino a quién más atraigo. Por ejemplo, o sea, estudiantes, mm, si en algún momento necesitamos hacer un tipo de membresía especial, tenemos que pensar y, bueno, lo conversamos, lo analizamos. Esto sí, si no sirve, si no, ¿cierto? El adulto mayor, eso hay que trabajarlo. Esa población, yo les hablo mucho de eso y podemos trabajarlo, eso es lento, pero en paralelo, ¿cierto? Tampoco vamos a trabajar solo eso porque si no, no vendemos, porque ese mercado es lento. Eh, Personalizados, nutrición, o sea, todo lo que vamos a tener y si necesitamos crear algo, lo creamos, no solo la promoción, no solo eso. Entonces, hay más acciones que podemos desarrollar a nivel de contenido y pensar en la gente. Entonces, en esa planificación tengamos en cuenta la diversificación, diferentes acciones en el día que nos ayuden a generar atracción de personas. Eso, eh, con los líderes de los equipos lo podemos coordinar, pero siempre tomar acciones de diferentes maneras y en lo posible, como mencionamos, planificadas. De ahí viene la ejecución y ahí es donde organizamos una programación, fecha y hora. Porque si yo hago hacer llamadas a las 6 de la mañana, bueno, vamos a tener un problema con alguien, ¿cierto? No hacerte a las 6 de la mañana, no es bueno llamar gente, obvio, pero entonces no planificamos más a esa hora. A partir de pronto, supongamos que se organice a partir de las 7 mensajes, a partir de las 10 llamadas, por ejemplo, ¿cierto? Y contenido desde las 6 contenido porque el contenido lo lanzo y bueno, eso queda ahí. Entonces me da más tiempo. Entonces ya planifico, 6 de la mañana contenido, 7 de la mañana envío mensajes directos a ver que me reaccionen prospectos o bases de datos que tenga pendiente. Y ya a 10 de la mañana empiezo a hacer llamadas a personas que yo ya sé que voy a cerrar una negociación o voy a cerrar algo como tal. Entonces ya planifico mis 4 o 5 horas o las que tenga. Entonces, esa organización es lo que buscamos con el PEC, generar oportunidades, programando, diversificando y dándole forma según el escenario de cada una, porque supongamos Alonso está en el turno de la tarde, que es hora de almuerzo, por ejemplo, y no veo, Danae, no sé si está, supongamos Danae está en el turno de la mañana, entonces no es lo mismo, los dos turnos son diferentes, la planificación es distinta, ¿sí? Y en ocasiones hay otras funciones. En el caso de Piorina, por ejemplo, que vi que por ahí entró, Piorina tiene funciones, por ejemplo, administrativas. O Carla, por ejemplo, Carla tiene funciones ya.
prácticamente directivas. Entonces, no es lo mismo, se suman otras tareas que hay veces tenemos, pero la programación, la organización de una agenda puede ayudar mucho a que tengamos un resultado un poquito más amplio y que no nos afecte. Hay veces el dejarnos llevar, como mencionaba Jorge hace un momento, dejarnos llevar del tiempo a cumplir un turno y sobre eso, bueno, pues no llegó la gente. O sea, no, que no sea esa la forma de pensarlo, digamos, todos los refuerzos. Yo esperaría que no, pero lo reitero un poco, para que no tengamos nunca una manera de pensar de trabajar por reloj, porque eso es fatal. No disfrutamos lo que hacemos. Entonces, solo lo menciono, pero programemos, planifiquemos. Eso es digamos, el mensaje de este indicador, que es el de generación de oportunidades. En la sesión en la segunda sesión, vamos a tener dos sesiones. En la sesión del sábado, ahí vamos a ver, bueno, cómo medimos, porque sí necesitamos medirlo. Aquí es como la base, la definición, que lo interioricemos muy bien. Y el sábado vamos a armar realmente cómo lo podemos hacer, ¿cierto? Esa es la idea de estos indicadores, medirlos y saber qué significan numéricamente hablando y qué es lo que esperamos, porque un indicador siempre tiene una media. Por decirlo así, un indicador, por ejemplo, de retención, llamándolo así, a mí me gusta hablar de fidelización, debería ser entre el 60 y el 70%. O sea, de 10 personas que se les termine su membresía, deberíamos tener 6 o 7 que nos volvían a comprar. Es un indicador más o menos que, digamos así, podríamos plantearlo. Entonces, sobre ese indicador tendríamos que medir qué tan real, qué tan cerca, tan lejos estamos. Un indicador de conversión. De una vez entró el tema. No, primero tendencia. Pero bueno, me adelanto. Un indicador de conversión. Si es de visitas, a gente que nos llega y con las que nosotros negociamos, deberíamos, deberíamos tener de cada 10 deberíamos cerrar unas 7. Sería el objetivo, ¿cierto? Sería el objetivo. ¿En cuánto estamos? Deberíamos analizarlo ya. Yo de 10 cierro 5. Bueno, hay que buscar cerrar 7, porque las 10 no las cerramos. Sí, sí podemos, pero hay veces tenemos gente que no, de hecho, no nos compran, no nos va a comprar. Pero el objetivo es de 10 llegar a 7. Eso es un muy buen indicador. Es un muy buen indicador. Entonces, sobre eso, no, yo estoy en 3. De cada 10 yo cierro 3. Bueno, hay que fortalecer esas habilidades de negociación o de cierre o de conocimiento, de dominio de negocio para llegar a un 7, ¿cierto? Porque esa debería ser la media y es posible. Entonces hay que pensar cómo lo trabajamos, cómo lo entrenamos, qué tenemos que aprender más. Entonces eso es, por ejemplo, de cómo podríamos medir ese indicador. Estoy hablando del de conversión. En este segundo indicador de los 4 que tenemos hoy, y bueno, y el sábado no vamos a ver más, el de la tendencia de compras, o sea, el tipo de compras que normalmente tenemos. eh, Depende en de cierta manera de lo que la gente quiere comprar o puede pagar. Y mire que aquí, por ejemplo, yo planteo en estos puntos la capacidad que tiene el cliente para comprarnos lo que tenemos, ¿cierto? Pero también depende la decisión de compra de nuestros clientes, cómo nosotros planteemos los negocios, ¿cierto? Entonces, ese punto también es relevante a la hora de que el cliente tome la decisión de pagar, dependiendo de cómo nosotros. Lo que no podemos hacer, y no es recomendable, es que nosotros enviemos un listado de precios y membresías que tengamos. Eso sí, hay que cuidarlo mucho, porque si pierde toda la capacidad de negociación, entonces no vamos a influir en la negociación, en la tendencia de compra de pronto que nosotros quisiéramos, ¿sí? Por ejemplo, en un ideal, y eso depende mucho de la estrategia, en este momento, el ideal es que la tendencia más amplia o lo que más pudiéramos vender fuera la de mediano plazo, 6 meses, 5 meses,
7 meses por ahí, hasta 8, ¿cierto? Digamos que es mediano plazo. La tendencia a largo plazo no estaría mal porque entra más dinero, pero ahí van a haber menos clientes porque el pago es más alto, ¿cierto? Es lógico y obvio. Entonces ahí tenemos que nosotros organizarnos muy bien y escoger cómo manejamos los clientes con relación a lo que le vamos a vender. O sea, en realidad sí podemos influenciar la tendencia de compra de los clientes que tenemos para que nos renueven o inclusive los clientes nuevos, por una razón. Nosotros tenemos el porcentaje más amplio de casos que tenemos que nos compran, o la razón por la cual es el número más alto, es por bajar de peso. Bajar de peso, personas que tienen sobrepeso, obesidad, o en segundo lugar, porcentualmente hablando, la gente que de pronto quiere verse mejor a nivel de su tono muscular o hipertrofia, ¿cierto? La gran mayoría o el porcentaje más alto, y hay veces hemos hecho mediciones, entre el 60 y el 70% está ese porcentaje de gente que quiere entrar al gimnasio por bajar de peso, sea porque tengan sobrepeso o sea porque tengan obesidad. Ese es un punto. Y de ahí el segundo lugar está en la gente que quiere ya verse bien, o sea, hipertrofia y mejorar su tono muscular, que eso pues mejora mucho el cuerpo. Pero hay un tercer lugar que está aumentando bastante. Esa medición no la tenemos todavía, que es la gente que está entrando al gimnasio por mejorar todas las afectaciones de salud mental. Eso es un número que está creciendo y lo hemos conversado en varias reuniones que hemos tenido previamente. Entonces, con esa relación, la media de tiempo que necesita una persona en cualquiera de los tres objetivos es una base de 6 meses para lograr un resultado o un cambio. Un mes, un mes es muy difícil, un mes no, en un mes apenas empieza a haber una adaptación, ¿cierto? A ver, voy a hacer una preguntita a ver si se acuerda. Eh, Se la pregunto. Si no la responde, yo le ayudo, listo. No sé si María está por ahí. No vi, creo que sí. Pero me escribe en el chat. ¿Cuáles son las tres fases del primer trimestre de una persona? A ver si se acuerda. O Sara o Mari, que se las mencioné. O no sé si se acuerda María Belén. Y no sé si está Carlos. Porque esa no se las he dicho. Ahí me escribe. Sara, Mari. Las tres fases de los primeros 3 meses de una persona. Y esto sí para que se lo graben. En el entrenamiento. Eso lo vimos en la última reunión. Sara, Mari, ¿sí me están escuchando? Mire, tres fases. Adaptación, aprendizaje y resultados. Son las tres fases. Mes uno, la gente se adapta. Mes dos, la gente aprende. Mes tres, se obtiene un resultado. Ese es el proceso inicial mínimo de una persona cuando entra a un gimnasio y empieza a hacer ejercicio. El primer mes es el mes de adaptación. Se adapta a todo, inclusive a su forma de cómo llega al gimnasio, qué ropa tiene que utilizar, qué come antes de entrenar, cómo es el entorno del gimnasio, la ubicación de las máquinas, cómo se monta una trotadora. Todo eso debe pasar el primer mes. Cómo se va adaptando. Y ahí es donde tenemos que ayudar a que eso pase. El segundo mes, aprendizaje. Ahí en el segundo mes debe aprender a hacer ejercicio, a tener posiciones. Si está en una clase grupal, cómo es los términos que usan para que
se hace en los desplazamientos, todo lo que comprenda el aprendizaje del segundo, del mes 2 en el gimnasio. Y el tercer mes ya se va viendo ya un resultado más, digámoslo así, se vuelve más visible el resultado. Entonces, cuando usted tenga que enseñarle a una persona, que hay gente que no tiene idea de qué va a pasar, usted le explica cómo es ese proceso. Primer mes, adaptación. Segundo mes, aprendizaje, porque la gente tiene que aprender y lo hace porque todos los que estamos acá, que ya entrenamos, pues aprendimos. Y el tercer mes ya va a haber un resultado. O sea, es progresivo, pero en el tercer mes ahí ya se va a ver un poco de tono muscular, se va a ver el porcentaje de grasa que ha disminuido, se va a ver más, se va a sentir más fuerza, se va a sentir la persona mucho mejor. Entonces, ese proceso téngalo en cuenta. Los tres pasos de una persona cuando inicia en un gimnasio: adaptación, aprendizaje, resultados. Esa es la primera parte. Pero para ir a una curva de un cambio real, y esto es un tema ya más técnico, se requieren 6 meses para que yo ya vea una inversión. Nosotros generamos una inversión, nosotros no somos un costo, nosotros somos una inversión para las personas. Cuando pagan el gimnasio van a invertir. La inversión tiene un mejor retorno en 6 meses. En tres se va a ver como acabo de mencionar. En seis se va a ver ya un cambio. La persona ya va a ser otra, porque ya ha aprendido no solo a hacer ejercicio, sino a alimentarse mejor. Entonces, siempre, por eso toqué el tema acá, porque la tendencia de compra requiere que nosotros busquemos una media de 6 meses. Y eso nos ayuda mucho porque el valor de la inversión de 6 meses pues va a ser más alto, acelera el logro de las metas y obviamente las metas generales pues van a tener un número más alto. Entonces, 6 meses es el periodo en donde la tendencia de compra, que es el segundo indicador que estamos revisando, nos ayudaría a que fuera mucho más alto. El de 3 es bueno, es una base. El del año o más de lo que son ya 8 9 10 meses, 12 meses, ese yo creo, y no es muy común que los nuevos paguen años en un volumen muy grande de ventas. O sea, no es la tendencia más alta. Normalmente lo paga ya por ejemplo, el que pase por 6 meses, si tiene con qué pagar el año, lo paga. Entonces, tiene que tener capacidad de pago, pero le conviene más, ¿cierto? Sobre todo el que renueva. O hay unos nuevos que sí ya van de frente, sabes que de una vez entro al año, pero no es tan común. Entonces, nos vamos a una tendencia entre 3 o 6 meses, que es corto plazo, llamándolo de 3 meses, eh, no sé, 2 meses, un mes, sí, pero eso no es muy común en un proceso, ¿cierto? Pero aún así, bueno, puede pasar. Pero sobre todo la de 6. Y a la de 6 siempre le damos accesorios, llamándolo así, o posibilidades de negociar. Entonces, el objetivo es que la tendencia, que es el tipo de compras, como lo acabo de mencionar, sea el porcentaje más alto del indicador entre todos los que vendamos. O sea, el objetivo es buscar que nos enfoquemos en 6. Y ahí hay unas, digamos así, facilidades cuando comparamos el precio de 3 contra el de 6 que nos ayudan a ir al de 6. Entonces, el indicador de tendencias debería estar centrado en 6 meses. Ese es un punto. Y nos podría favorecer no solo en el logro de las metas individuales que tengan, sino en lo que es el cumplimiento total. Porque sabemos, cada uno aportamos un número y pues se suma toda la meta total. Entonces, sería interesante tenerlo en cuenta. Y la rotación también va a ser más corta para cuando vuelva a pagar.
que es el otro elemento que tenemos en cuenta a nivel de gestión, ¿cierto? Ahí me gustaría hacer, y ese lo vamos a trabajar, yo creo que el otro mes, vamos a hacer uno de gestión de cartera para recompras, porque empieza la primera parte, que es esta, que es la compra, y vamos con la recompra. O tenemos que buscar esa recompra y eso empieza desde el principio. Bueno, es algo que después lo revisamos. El tercer indicador es el que hablábamos hace un momento, el de la conversión, el de la conversión. Ahí tenemos que estar bien preparados, bien preparadas para aprovechar lo que generamos con las oportunidades PEC, a planear, ejecutar y controlar diferentes actividades y programación de citas, de todo lo que yo pueda hacer para atraer oportunidades o generarlas, en la conversión va a ser la clave de que sí me funcione. Porque si generamos mucha oportunidad, pero no las convertimos, ahí sí vamos a tener vamos a frustrar bastante. Entonces no es tan bueno. Hay que buscar ser bien eficaces en la conversión. Ahí tenemos que buscar todas las oportunidades que nos lleguen, buscar al menos en una conversión de personas que resulten por redes, el 70% es muy alto. Ahí vamos a buscar mínimo un 50, mínimo un 50. O sea, de cada 10 busquemos que 5 nos paguen. Si hacemos más, buenísimo. Pero si hacemos menos, revisemos a ver cómo estamos manejando las propuestas y el orden de cómo hacemos esa interacción. Pues ahí tenemos que estar bien pendientes. Listo. No se le olvide, 70% presencial, 50% digital. Eso es como para que lo tengamos muy en cuenta porque eso sí lo vamos a revisar ya más adelante. En la conversión, precisamente hay tres puntos generales porque aquí no nos vamos a detener mucho porque ya eso sí es, inclusive eso es un taller completo ya hablar de conversión o bueno, en reuniones lo revisaremos. El contacto y la conexión es clave, tanto en lo presencial como en lo digital, fundamental. Ahí esa forma en la que, no haga, en la que lo vamos a desarrollar o nos puede favorecer o nos puede afectar. Entonces, tengan muy en cuenta esa primera parte de cómo nos contactamos. Y ahí viene la actitud, nuestra expresión no verbal, el cómo escribimos si es digital, qué respondemos dependiendo de la pregunta. O sea, tengamos muy en cuenta esa primera interacción, ese primer contacto que tengamos con la persona. Después de eso, si nos conectamos, que es la idea, tenemos que perfilar a cada persona. Por eso cada venta debe tener cierta personalización. La gente, la mayoría, hay ciertas, aparte de los objetivos que mencioné hace un momento, ya las características de a qué horas va a entrenar, de qué tipo de entrenamiento ha tenido antes, si fue cliente o no fue cliente. Hay una cantidad de características que debemos tener esa organizar como ese perfil de cliente para yo saber cómo proponerle después, que es la tercera parte, ya el cierre. Ahí yo tengo que buscar y eso con el tiempo se adquiere esa habilidad. A lo último, yo tengo que generar un gatillo mental que es ese motivador que hace que la persona te pague. ¿Sabes qué? El tema de la promoción es una herramienta. Nosotros hacemos promociones y eso es lo que siempre tenemos pues dentro de la estrategia. Hay veces las creamos en reuniones, hay veces las, las analizamos y ya las lanzamos pues, para que se trabajen. Pero son herramientas que es la forma de utilizarlas lo que me va a ayudar a mí en que las ventas sí se den. Y con Evelyn, que tuvimos una conversación como 3 días, si no estoy mal, precisamente hablábamos, era la misma promoción, entre una semana y otra era la misma. Pero la forma en la que se manejó, según lo que conversamos y me contó ella misma,
ayudó a que esa promoción tuviera un resultado más alto entre una semana y la otra. Era la misma y creo que eran los mismos clientes, el mismo mercado de clientes, pero la forma de plantearlo hizo que aumentaran las ventas con la misma promoción. Entonces, la promoción, depende de cómo se use, nos puede ayudar, ¿cierto? De igual manera, obviamente las promociones también tienen un punto donde ya toca cambiar, eso sí está claro, pero sigue siendo una herramienta, ¿listo? Entonces, tenemos en cuenta esas tres últimas partes. ¿Qué quiere la gente? ¿Cuál es la posibilidad de que comience en el momento? Hay gente que de pronto no puede. Mire, en esta época, eso es para que lo tengamos en cuenta, que un pequeño paréntesis. Se nos viene, acuérdese, la época de diciembre. El diciembre es una época donde, digamos así, corta el comportamiento del cliente. Esto año a año ya lo sabemos. Entonces, el que va a pagar año ahora, si lo manejamos bien, nos compra. Si no lo sabemos manejar, de pronto no nos compra. O nos quiere comprar 3 meses, que es lo que falta prácticamente para que se acabe el año. Entonces, hay que tener en cuenta ese manejo. El comportamiento del cliente en esta época hay que saberlo manejar desde el punto de vista de que diciembre, a mediados de tipo 20 más o menos, la gente, la gran mayoría, un porcentaje muy alto, ya deja de entrenar. Y regresan unos por ahí el 10 15 de enero, más o menos. Hay otros que un poco más adelante. Entonces, por ahí, entre 20 y 30 días, es lo que la gente a veces va a tener como ese factor de que no entren en el gimnasio. Y teniendo en cuenta eso, la gente, cuando vamos a hacer propuestas, tenemos que pensar o tenemos que tener las respuestas de qué hacer con ese cliente. Nosotros normalmente, sabiendo que eso pasa, tenemos un mes para negociar. Entonces, no puedes regalar el mes antes de utilizarlo para negociar esa situación que va a pasar. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tengas esa venta asegurada si es que necesitas darle 20 o 30 días que ya lo tenemos de pronto calculado y con eso vas a negociar el cierre, ¿cierto? Es un ejemplo que lo coloco acá en este caso que estamos hablando de conversión. ¿Sí? Sale la oportunidad, pero esa es una posible objeción que puede salir pero para comprar lo que estábamos hablando ahora. Necesitamos vender ya 6 meses, sí, pero 6 meses son octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Pero resulta que yo me voy 20 días, eh, me voy del 20 hasta el 10, entonces se me van a perder. Estoy hablando de pronto de un caso, hay gente que no puede que no le importe, entonces pues yo no digo nada, pero es muy probable que eso sea una objeción, entonces yo tengo que tener 20 días para negociar, para saber cómo los manejo para que la gente sí nos pague. Entonces eso es una conversación que lo hemos tenido pues de diferentes maneras. Tengamos muy en cuenta ese punto. Listo. En la conversión, estar un momento anticipado a posibles objeciones que nos puedan entregar los clientes. Listo. Y desde eso, ahí está. Carla, ¿puedes hablar? Sí, buenas tardes. Mire, no va a ser muy largo, solamente una pregunta. Que lo hago porque Carla tiene un caso contrario. Carla es la administradora de un club en Tacna y ella tiene la temporada cruzada, por decirlo así. La temporada tuya que viene entre diciembre y enero, porque yo digo que es contraria a los gimnasios, a excepción de enero, obviamente, pero sobre todo diciembre se abre la temporada. Es más, creo que desde ya empieza la gente a tener más atracción hacia entrar al club, ¿no? Porque es distinta. ¿Qué es lo que pasa en las ventas del Club Villa Florencia con lo que tú vendes normalmente? Claro que sí. En cuanto a lo que es el club, las ventas se incrementan ya en lo que es la temporada de diciembre, enero, febrero, dado que nosotros tenemos
número uno, academias, ¿no? La Academia de Natación, tenemos varios programas para nuestros niños de verano. Entonces, es ahí donde los padres ¿no? Quieren que sus niños participen de esos talleres, ¿no? Porque la temporada se presta para ello. Aparte que nuestras instalaciones, como áreas de parrilla, la piscina, son idóneas para el clima, ¿no? En diciembre, enero y febrero. Y es donde la gente también las personas están, los niños están de vacaciones y entonces pueden venir diariamente al club. Entonces motiva al ver a los niños que puedan venir a la piscina o que puedan disfrutar de las canchas de fútbol, de tenis, de las diferentes instalaciones. Entonces motiva a que los padres quieran adquirir la membresía a diferencia pues de los demás meses del año, ¿no? Claro que sí, a diferencia, bueno, de los otros meses del año, es en la temporada más idónea, por decirlo así, para nuestras ventas, ¿no? O es la temporada, mejor dicho, donde la gente no sé, se motiva más a adquirir la membresía, a adquirir los diferentes talleres que tenemos, ¿no? Si bien es cierto, nuestras instalaciones son buenas, tenemos bonitas instalaciones, instalaciones para hacer deportes, áreas sociales, que durante el año también las pueden utilizar, la temporada de verano definitivamente estimula más, ¿no? Podríamos adicionar que teniendo en cuenta este tema que estamos hablando de conversión y teniendo en cuenta que en los eneros también son unas muy buenas épocas para los gimnasios, podríamos adicionar que en el caso tuyo, como mencionaste de las academias, las preventas y las campañas de expectativa fortalecen el que los resultados de las ventas empiecen con más fuerza desde antes, ¿no? ¿Podría eso ayudar? Claro, definitivamente sí, tal es el caso que ya nosotros pensamos hacer la preventa de lo que son las academias ya a quincena de octubre, ¿no? Definitivamente nos va a ayudar demasiado. Influye en posicionar la compra desde antes, ¿no? Así lo compren a finales de diciembre o a finales de enero, o inclusive algunas personas podrían tomar la decisión de aprovechar esas tarifas de pronto de preventa y como que empezar, como que programar al mercado de clientes para que tomen la opción, inclusive desde ya, que se les pueda hacer ese trabajo, ¿no? Claro, exactamente, ya mentalizan, ya están mentalizados, están enfocados en ello, y ya saben que tienen que venir de tal fecha para inscribirse, entonces ya mentalizamos a la gente, ¿no? Proyectamos a las personas, a los padres de familia para que tengan esa proyección, ¿no? Ya las mentalizamos, las programamos, como dice usted. Eso es interesante, bien interesante. Gracias, Carla. Muy interesante. Muy bueno. Cristian, gracias, Carla. Cristian, ay, ¿se les fue? Cristian, ¿estás por ahí? Sí, Gustavo, ¿se lo escucha? Sí, perfecto. ¿Puedes hablar? Sí, Uy, ya. ¿Sí puedes hablar? sí, normal. Cristian, tú que llevas un rato en esto, eh, estamos a mediados ya de septiembre, ya vamos a entrar a octubre rápido, ya estamos ya 18. Este mes tiene 30 días, el cierre es martes. Una pregunta, y eso es algo que nos sucede en esta época cuando hay veces la gente te dice, porque ese mercado tú conoces parte de ese mercado, cuando te dice, por ejemplo, que tú le ofreces años a algunos clientes que ya sabes que compran, y hay veces te objetan un poco, como yo mencionaba ahora, ¿tú cómo manejas a esos clientes que aún así les vendes años y que te puedan objetar en este momento esa compra? ¿Cómo los manejas tú? Objetar con respecto al precio. Al tiempo, como mencionaba ahora hace un momento, que, oye, es que es un año, pero viene diciembre. Entonces ahí, Ah, ya, genial. Sí, lo que nosotros, bueno, justamente en las propuestas que nosotros tenemos elaboradas,
tenemos, como así decirlo, un as bajo la manga, ¿no? O sea, no es que ofrezcamos un año así por así. Obviamente se hace una evaluación de a qué clientes se les tiene que sugerir que tomen esa promoción, pero añadiendo eso, nosotros tenemos un as bajo la manga, ¿no? Que es un tiempo adicional. Entonces, es importante siempre el diálogo y la negociación con los clientes, porque cuando uno tiene ese diálogo, o sea, que el cliente venga y te diga, oye, ¿sabes qué? Voy a viajar en diciembre, o voy a viajar en enero, o voy a viajar en febrero. Eso incluso te abre a ti la puerta de saber cuál es la necesidad que tiene el cliente, ¿no? Entonces ahí puedes sacar ese tiempo adicional que tienes bajo la manga, sean una semana, 2 semanas, o inclusive, no sé, hasta 30 días, para que puedas negociarlo mucho más fácil, ¿no? Entonces, se abre la posibilidad de que se pueda cerrar la venta al momento, ¿no? Ponte, eh, tengo la promoción del año a tal precio y me dicen, no, oye, ¿sabes qué? Pero yo no voy a estar en enero porque tengo viaje de vacaciones, de no sé qué. Ya, no te preocupes. Mira, tú tomas hoy la membresía y yo te voy a regalarte los 30 días y ya no te preocupas absolutamente de nada. O sea, no te preocupas por el tiempo que vas a perder. Es más, o sea, va a ser íntegro el tiempo. Es básicamente cómo lo manejamos con respecto a los clientes que tengan pues ese problema o ese detalle con el tiempo. Es un mercado de clientes, no es muy grande, pero deja una buena cantidad de dinero por pago, porque son planes largos. Entonces sí es importante, independientemente de las promociones que tengamos, tener herramientas para negociar, tener ese, como dice Cristian, ese as bajo la manga para negociar, porque la conversión es importante que sea muy eficiente. Pues no se les vaya a olvidar, 7 de cada 10 presenciales, 5 de cada 10 digitales. En este último indicador, en la última parte de esta sesión, ahorita son 2 sesiones, aquí viene el alcance. El alcance básicamente es cómo nosotros calculamos, cómo vamos nosotros a proyectar según la meta que tengamos, cómo vamos a tener ese referente. Nosotros manejamos casi siempre quincenas, ¿cierto? Manejamos primera parte del mes, segunda parte del mes, 1 al 15, 16 al 30 en este caso, septiembre. Entonces, yo coloco escenarios fáciles que probablemente lo calculemos de esa manera. Se pueden calcular los dos. El primero, tener en cuenta, primero la meta. La meta mía, supongamos que son 15.000, por decirlo así. O sea, tengo que hacer, si fuera por día, entonces tengo que hacer 1.000 por día, ¿sí o no? Tendría que hacer 1.000 por día. Entonces, si fuera así, entonces habría que pensar cómo llegar a esa cantidad diariamente. Si yo tengo, por decirlo, 6 meses a 500, entonces tengo que conseguir 2 clientes por día que me paguen esa cantidad. Como mínimo, obviamente habría que apuntarle a 4 para yo hacer los dos, ¿cierto? Si fuera de esa manera. Entonces, ese es el cálculo que casi siempre es el que más se utiliza, viéndolo así. ¿Yo cuál sugiero? Es un poquito más, hay veces se asimila mejor. El segundo cálculo, que es por cliente. Se pueden utilizar los dos, con el que le vaya mejor, de pronto como lo calcule mejor, como lo asimile mejor. Pero, por ejemplo, por cliente, la base, supongamos, no comparo el de Carla porque Carla vende membresías de club, pero la base natural es de, ponte 400, supongamos, 400, que es lo que vendemos 6 meses más o menos, asumiendo que sea algo como ese rango, por decirlo así. Si son 400 y mi meta son 1.000 por día, entonces yo tendría que vender a las 3 personas para que llegue a más de 1.000, ¿cierto? Entonces me concentro en conseguir 3 personas diarias. Más que vender 1.000 soles, voy a buscar 3 clientes a los cuales les vendan esas 3 membresías por día, buscándolo que sea así, asumiendo ese cálculo. Obviamente hay que aterrizarlo a la realidad de cada uno, ¿cierto? Entonces, en este tema del alcance, que es el cuarto indicador, yo tengo que estar muy pendiente. Según hoy estamos a 18, pues la quincena terminó y empezamos otra meta. No sé.
si no sé quiénes cumplieron, no alcanzamos a ver acá. O sí sé, porque Sara cumplió, bueno, que Melanie creo que cumplió, Cristian creo que cumplió. Supongamos que el 50% cumplió. Ahora, ya se cerró. Los que no hayan cumplido, los que no hayamos cumplido hasta el 15, pues empezamos la segunda meta. Hay que ir por esa segunda meta a cumplir. Una de las ventajas es que vamos a tener un martes 30 que va a ser el cierre. Entonces, lunes y martes van a ser muy buenos. Hay que de una vez programar. Acuérdense lo que hablábamos en el PEC, programar actividades, citas, todo lo que más podamos programarlo, planificarlo, planear, planificar, ejecutar y controlar. No se les puede olvidar ese concepto que nos puede ayudar bastante a mejorar la línea de ventas, planificarlo, estar un paso adelante, no simplemente ir en el día a día. Entonces, si estamos a 18, ya empezamos el 16, llevamos 2 días. 2 días hasta el 30 tenemos una cantidad de tiempo suficiente, pero no tenemos feriados, no hay nada, que me acuerde, no hay nada raro, así que nos intervenga la meta, como muchas veces que tenemos fechas que nos cortan las metas y nos toca acelerar o antes o después. Pero en esta segunda quincena creo que no tenemos nada que nos obstaculice el ritmo y de pronto puede pasar. Planifiquemos esta, esta última parte de este mes, esta última quincena, para que nos ayude a cumplir. Quienes no cumplimos en la primera, hay que buscar cumplir en esta segunda. Y quienes cumplimos, igual, hay que cerrar, porque aparecen las comisiones, eso nos ayuda. Ese es el objetivo, básicamente. Listo. Entonces, tenemos en cuenta esta última parte en calcular el alcance. O lo calculamos con dinero o lo calculamos con clientes. Sugeriría con clientes para que nos dé un enfoque más fácil, por decirlo así. Listo. Entonces, vamos a tener la segunda sesión el sábado a la 1:30. Vamos a hablar de la influencia de los resultados y de la presentación de informes. Vamos a hacer ya ejercicios numéricos con lo que hablamos hoy, aterrizado a que lo podamos implementar en nuestro día a día. Entonces, aquí tenemos en cuenta, Jorge, como siempre, sabes que estoy pendiente para apoyarte. Vamos a tener en cuenta que va a quedar grabada. Ya cerramos, como dice Jorge, la clase de hoy y nos vamos a ver el sábado a la 1:30. Les voy a enviar